Auviblio. Auviblio presenta El amanecer de la eternidad. Escrito por Emmett Fox. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Enero. 1 de enero. Liberación. Existe un poder místico que es capaz de transformar tu vida tan a fondo, tan radicalmente, tan completamente, que cuando el proceso se haya completado, tus propios amigos apenas te reconocerán. Y de hecho, tú apenas podrías reconocerte a ti mismo. Puede levantarte de la cama de un inválido y liberarte para que salgas al mundo a moldear tu vida como quieras. Puedes abrir la puerta de la prisión y liberar al cautivo. Este poder puede hacer por ti lo que es probablemente lo más importante de todo en tu etapa actual. Puede encontrar tu verdadero lugar en la vida por ti y ponerte en él. Este poder es realmente nada menos que el poder primordial del ser. Y descubrir ese poder es el derecho divino de nacimiento de todos los hombres. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas se añadirán. Mateo 6:33. Pero, ¿dónde se puede contactar con este maravilloso poder? La respuesta es simple. Este poder se encuentra dentro de tu propia conciencia, que es el último lugar donde la mayoría de la gente lo buscaría. Dentro de tu propia mentalidad hay una fuente de energía más fuerte que la electricidad, más potente que el alto explosivo, que es ilimitada e inagotable. Solo necesitas hacer contacto consciente con ella para ponerla a funcionar en tus asuntos. En la Biblia se habla de este poder residente, la luz interior, como un niño. El descubrimiento consciente por tu parte de que tienes este poder dentro de ti y tu determinación de utilizarlo es el nacimiento del niño. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Isaías 9:6. Esta es una maravillosa descripción de lo que sucede cuando la idea espiritual, el niño, nace al alma, caminando en las tinieblas, morales o físicas, habitando en la tierra de la sombra de la muerte de la alegría, o de la esperanza, o incluso del respeto a sí mismo. Describe bien la condición de muchas personas antes de que esta luz brille en sus cansadas y desgarradas vidas, y el profeta se eleva en un canto de exultante energía al contemplar la liberación. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos ha brillado la luz. Isaías 9:2. Una vez que haya conectado con el poder interior y le haya permitido asumir sus responsabilidades por su persona, usted mismo dirigirá y gobernará todos sus asuntos, desde los más grandes hasta los más pequeños, sin cometer errores. El gobierno estará sobre su hombro. Usted está cansado y agobiado y preocupado y débil y enfermo y deprimido, porque ha estado tratando de llevar el gobierno sobre su propio hombro. La carga es demasiado para usted y se ha quebrado bajo ella. Ahora, inmediatamente entregas tu autogobierno, es decir, la carga de ganarte la vida, o de curar tu cuerpo, o de borrar tus errores, al niño. Él, que es incansable, el omnipotente, el omnisapiente, el omnipotente, lo asume con alegría, y tus dificultades han visto el principio del fin. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá.
Salmo 55, 22. El profeta Isaías habla del nombre del niño, y si conocemos algo del simbolismo bíblico, sabemos que ahora vamos a aprender algo fundamental, pues en la Biblia, el nombre de cualquier cosa significa el carácter o la naturaleza de esa misma cosa. Un nombre no es una mera etiqueta arbitraria, sino que en realidad es un jeroglífico del alma. Se nos dan no menos de 5 nombres o cualidades del niño. Primero, Isaías dice que el nombre del niño es maravilloso. La palabra maravilloso utilizada aquí requiere un cuidadoso escrutinio. Tal y como se emplea en la Biblia, implica un milagro, precisamente eso, y nada menos que eso. La Biblia dice repetidamente que los milagros pueden ocurrir, y da relatos detallados y circunstanciales de muchos casos específicos. Además, dice que los milagros siempre ocurrirán si se cree que son posibles y están dispuestos a reconocer el poder de Dios y a invocarlo. Tan pronto como el niño nazca en tu conciencia, el milagro llegará a tu vida. Esto no significa simplemente que te resignarás a tus circunstancias actuales, o que entonces estarás capacitado para afrontar las mismas dificultades con un valor más elevado o un cerebro más claro. Significa el milagro. Pero Jesús, viéndolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. El profeta Isaías también llama a este niño consejero. Un consejero es alguien que da orientación. Si estás preocupado porque no sabes si dar algún paso importante, aceptar una oferta de negocios, firmar un documento importante, entrar en una sociedad, renunciar a tu puesto, confiar en alguien, decir algo, el niño será tu consejero. En tercer lugar, el profeta nos revela quién es realmente el niño. Es nada menos que Dios mismo, el Dios Todopoderoso. Y realmente el poder místico que transforma, transmuta y transfigura es Dios mismo, siempre presente con vosotros y siempre disponible. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Lee Juan 14:10 al 17. El cuarto nombre del que habla el profeta Isaías es el del Padre Eterno. Como Jesús señaló claramente, Dios es nuestro Padre, no solo nuestro Creador. Pero tenemos que establecer nuestra propia conciencia de este hecho. En quinto lugar, recibimos el que quizás sea el nombre más grande de todos, el Príncipe de la Paz. Piensa en lo que significaría para ti la perfecta paz del alma, si pudieras alcanzarla. Si tuvieras verdaderamente paz de alma, ¿supones que tu cuerpo podría estar enfermo? Si tuvieras verdaderamente paz de alma, qué fácil sería encontrar tu verdadero lugar en el mundo. Con qué rapidez y eficacia podrías realizar tu trabajo. Una vez que hayas alcanzado la verdadera paz de alma, habrás hecho posible que el niño te enseñe cosas nuevas, completamente más allá del alcance de tu comprensión actual. El aumento de su gobierno y de su paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:7. En vista del hecho de que las almas más débiles, los temerosos, los incrédulos y los deprimidos, encontrarían imposible creer que tales buenas noticias pudieran ser verdaderas, el profeta cierra el asunto con la afirmación definitiva: el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Isaías 9:7. Parece que existe una gran confusión en muchas mentes respecto a la vía precisa a través de la cual se debe alcanzar la realización y la armonía. La única solución es ponerse en contacto con el poder divino que mora en tu propia alma y hacerlo intervenir en las diversas dificultades de tu vida.
tomándolas en el debido orden, es decir, atacando primero las más urgentes. El verdadero remedio para cada una de tus dificultades es como se nos dice en cada página de la Biblia, encontrar y conocer la presencia moradora. Conoce ahora a Él, y estate en paz. Así te vendrá el bien. Job 22:21. Esta es, pues, la tarea y la única. Encontrar y conocer conscientemente a tu propio Señor residente. Ahora ves cómo la confusión desaparece y la perfecta simplicidad de todo este asunto emerge, una vez que te das cuenta de este hecho. El primer paso que el estudiante serio debe dar para localizar la luz interior dentro de sí mismo es decidirse por un método de trabajo definido, seleccionando el que parezca más adecuado y probándolo. La mera lectura de libros, la toma de buenas resoluciones o hablar de forma plausible sobre el alma no le llevarán a ninguna parte. Consigue un método de trabajo definido, practícalo concienzudamente todos los días y quédate con un método el tiempo suficiente para darle una oportunidad justa. No esperarías tocar el violín tras 2 o 3 intentos, o conducir un coche sin un poco de práctica previa. Ponte a trabajar en algún problema concreto, eligiendo preferentemente el que más miedo te dé. Trabaja con él con constancia, y si no se produce ninguna mejora en, por ejemplo, un par de semanas, prueba tu método con otro problema. Si sigues sin obtener resultados, desecha ese método y adopta uno nuevo. Recuerda que hay una salida. El problema no es deshacerse de las dificultades, sino encontrar el mejor método para hacerlo. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Solo hay una manera de progresar espiritualmente, y es practicar la presencia de Dios. La humanidad busca continuamente descubrir un atajo, pero como es habitual, el hombre perezoso es el que más sufre a la larga. Y después de haber perdido su tiempo vagando por los senderos, al final es conducido por el fracaso. Y el sufrimiento a la realización de la gran verdad de que no hay sustituto para la oración, es decir, la permanencia consciente en el ser de Dios. Si su naturaleza intuitiva está bien desarrollada, rara vez necesitará utilizar declaraciones formales. Esto es excelente, porque ¿quién se va a molestar en subir una escalera cuando es lo suficientemente fuerte como para saltar la pared? Pero no hay que pasar por alto el hecho de que muchas personas hacen todo su trabajo con afirmaciones formales de la verdad y obtienen sistemáticamente buenos resultados trabajando de esta manera, no a través de la repetición de afirmaciones como un loro. Los que trabajan como un loro inevitablemente hacen la demostración del loro. Se quedan en la jaula. De un buen trabajador que usa las mismas frases muchas veces, dijo un amigo: utiliza constantemente las viejas afirmaciones, pero las rellena con un sentimiento fresco cada vez. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Salmo 145:18. La oración es la única cosa que puede hacer un cambio en tu vida. Si te diriges directamente a Dios en una oración simple y afirmativa,
puede sanar tu cuerpo, traer paz y armonía a tu vida y hacer que el bienestar sea una realidad. A veces el desánimo aparece cuando la respuesta no llega inmediatamente. Pero Dios está trabajando en el plano invisible, ante lo cual nosotros debemos ser persistentes. La persistencia en la oración es una expresión de nuestra fe, pues con ella afirmamos nuestra convicción de que Dios hará patente su respuesta. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿cómo es Dios? Se nos dice que debemos rezar apartándonos del problema y pensando en Dios, pero ¿cómo debemos pensar en Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Dónde está? ¿Podemos realmente contactar con Él? Y si es así, ¿cómo? Lo primero y lo más fundamental es darse cuenta de que Dios no es solo un tipo superior de hombre. La Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu significa conseguir una comprensión espiritual de su naturaleza. Definir a Dios sería limitarlo, pero podemos obtener un excelente conocimiento práctico de Dios, considerando diferentes aspectos de su naturaleza. De estos, hay 7 aspectos principales más importantes que cualquiera de los otros. Son 7 verdades fundamentales sobre Dios, verdades que nunca cambian. Pensar en cualquier aspecto de Dios resolverá un problema a tiempo, pero si seleccionas el aspecto correcto, obtendrás tu resultado más rápida y fácilmente. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, su eterno poder y su divinidad. Romanos 1:20. El primer aspecto principal de Dios es la vida. Dios no solo vive, ni da vida, sino que Dios es vida. Donde está Dios, está la vida. Cuando estás enfermo, solo estás vivo en parte. Cuando estás cansado o deprimido o desanimado, solo estás vivo en parte. Pocas personas expresan a Dios de forma adecuada, porque les falta el sentido de la vida. La alegría es una de las expresiones más elevadas de Dios como vida. En realidad es una mezcla de vida y amor, y la Biblia dice que los hijos de Dios gritan de alegría. Cuando nos damos cuenta de nuestra filiación divina, debemos experimentar la alegría. Esta siempre tiene un efecto expansivo, así como el miedo tiene un efecto contractivo. Cuando una persona dice, puedo, se nota un movimiento expansivo de avance. Pero cuando dice, no puedo, hay una retracción. No se puede imaginar a una persona diciendo, sí puedo, al mismo tiempo que hace un gesto de retracción, o no puedo, de forma optimista o directa. El cuerpo siempre expresa el pensamiento. El pensamiento de vida cura e inspira, mientras que los pensamientos de miedo y muerte contraen y destruyen. La realización de la vida divina cura a los enfermos. Los animales suelen responder rápidamente, y las plantas más rápidamente, porque no tienen ese fuerte sentido de egoísmo personal, que tienen la mayoría de los seres humanos. Nunca se hacen la idea de que no pueden curarse o que la enfermedad es enviada con un buen propósito. Tampoco ceden al desánimo porque no se hayan curado más rápido. Porque Dios da al hombre lo que es bueno a sus ojos: sabiduría, conocimiento y alegría. Eclesiastés 2:26. El segundo aspecto principal de Dios es la verdad. Dios no es la verdad, sino la verdad misma, y donde quiera que haya verdad, allí está Dios. Hay muchas cosas que son relativamente verdaderas solo en ciertos momentos y lugares, pero Dios es la verdad absoluta, en todo momento y en todas las circunstancias. En cuanto tocamos a Dios, que es absoluto, las cosas relativas desaparecen.
Conocer la verdad sobre cualquier condición la cura. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Debes concretizar a Dios como la verdad. Cuando quieras información sobre cualquier tema, o si sospechas que tienes que lidiar con un engaño, si crees que alguien está tratando de engañarte, afirma que la verdad divina habita en la persona en cuestión y se expresa a través de ella. Si te das cuenta de esto con suficiente claridad, entonces dirá la verdad. Cuando tengas que tramitar algún asunto importante, como la firma de un contrato de arrendamiento o de un contrato, dedica unos minutos a concretizar la verdad divina, y si hay algo que debas saber, saldrá a la luz. Por supuesto, la gente puede no tener ningún deseo de engañarte, y sin embargo, por alguna razón puede que no te den toda la información. Conozco varios casos en los que se evitaron graves malentendidos porque alguien se dio cuenta de que Dios es la verdad y por eso salieron a la luz todos los hechos. También conozco casos en los que la deshonestidad intencionada se frustró de la misma manera. El tercer aspecto principal de Dios es el amor. Dios no es amor, sino el amor mismo. Y probablemente sería cierto decir que de todos los 7 aspectos principales, este es el más importante para que lo practiquemos. No hay ninguna condición que no se cure con suficiente amor. La Biblia trata de la naturaleza de Dios, y a medida que la Escritura se desarrolla, la idea de Dios se hace más clara hasta que hacia el final dice, Dios es amor, y el que habita en el amor, habita en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Juan 13:35. Donde hay miedo no puede haber amor. La mejor manera de librarse del miedo es realizar el amor divino. Si amas a Dios más de lo que amas a tu microbio, a tu enfermedad, a tu queja, a tu carencia o a tu miedo, te curarás. Todos hemos oído muchas historias de personas excepcionales que fueron capaces de ir entre bestias salvajes por la selva sin ser heridos. Y hay muchas otras historias registradas de personas que pasaron a través de peligros extraordinarios de otros tipos bastante indemnes. Realizar a Dios como amor es el remedio para el miedo. El amor divino nunca falla, pero lo importante es comprender que el amor divino debe estar en tu propio corazón y no puede operar desde fuera, por así decirlo. Cuando tus oraciones no son respondidas, debe ser porque no has cumplido las condiciones de la ley. Y 99 veces de cada 100 es porque te falta el sentido del amor por todos. Practica el amor cada día y observa tu pensamiento. Vigila tu lengua y vigila tus actos, para que nada contrario al amor se exprese en ellos. 15 de enero. Dios es inteligencia. El cuarto aspecto principal de Dios es la inteligencia. Cuando te des cuenta claramente de que este es un universo inteligente, esto marcará una gran diferencia en tu vida. En un universo inteligente no puede haber desarmonía, porque todas las ideas deben trabajar juntas para el bien común. Tampoco puede haber carencia. Un motor que ha sido diseñado inteligentemente no tiene ninguna pieza innecesaria y tampoco le falta ninguna pieza esencial. Es especialmente importante darse cuenta de que Dios es inteligencia, porque a veces ocurre que, cuando la gente supera la idea infantil de que Dios es solo un hombre magnificado, se va al extremo opuesto y piensa en Dios como una fuerza ciega, como la gravedad o la electricidad. Esto significa que han perdido todo el sentido de amor y la paternidad de Dios. Y tal idea es casi igual a una forma sutil de ateísmo.
Dios no es una persona en el sentido habitual de la palabra, pero Dios tiene todas las cualidades de la personalidad excepto su limitación. La mente humana no puede imaginar una personalidad que no esté limitada. Por esta dificultad surge la propia limitación de la mente humana. Y por supuesto, esto no afecta a la naturaleza de Dios. La Biblia dice, en efecto, lo que creáis que soy, eso seré para vosotros. Esto significa que si atribuimos a Dios todas las cualidades de una personalidad infinita, inteligente y amorosa, Dios será precisamente eso para nosotros. Así que podemos decir que creemos en un Dios personal. Los niños y los jóvenes responden muy fácilmente a una oración para que la inteligencia se exprese a través de ellos. Si te interesa un joven en la universidad, reza varias veces a la semana para que la inteligencia se manifieste a través de él y te sorprenderá ver cómo aumenta su progreso en los estudios. Recuerda también el maravilloso hecho de que cuando trabajas para una persona, el resultado la acompañará el resto de su vida. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. El quinto aspecto principal de Dios es el alma. El alma es el aspecto de Dios en virtud del cual Él es capaz de individualizarse. La palabra individual significa indiviso. La mayoría de la gente parece pensar que sugiere separación. Pero en realidad individual significa indiviso, y Dios tiene el poder de individualizarse, sin por así decirlo, dividirse en partes. Tú eres realmente una individualización de Dios. Solo Dios puede individualizarse en un número infinito de unidades de conciencia, y sin embargo, no estar de ninguna manera separado, porque Dios es espíritu. La materia no puede ser individualizada, solo puede ser dividida. Así que tu ser real, el Cristo interior, el hombre espiritual, el yo soy o la chispa divina, como se le llama en diversas maneras, es una individualización de Dios. Tú eres la presencia de Dios en el punto en el que te encuentras. El hombre puede ser comparado con una bombilla eléctrica. La corriente eléctrica está presente en todas las partes del circuito, pero brilla, o se podría decir, en sentido figurado, se vuelve autoconsciente en la bombilla. Así, la mente divina se vuelve autoconsciente en ti. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley que he dicho que sois dioses? Juan 10:34. Cuando te llamen para realizar alguna tarea o asumir alguna responsabilidad que te parezca demasiado grande, date cuenta de que eres uno con Dios y la tarea se convertirá en nuestro asunto, en lugar de mi asunto. El sexto aspecto principal de Dios es el espíritu. Sabemos que Dios es espíritu, pero ¿qué significa eso? El espíritu es lo que no puede ser destruido o dañado. Es lo contrario de la materia. La materia se desgasta, pero el espíritu no, porque el espíritu es sustancia. Herbert Spencer define la sustancia como aquello que no está sujeto a la discordia o a la decadencia. Webster dice, lo que subyace a toda manifestación externa, la esencia o naturaleza real e inmutable, aquello en lo que las cualidades se integran, lo que constituye todo lo que es. Todo esto solo puede aplicarse a las cosas espirituales. Dios es un espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Tú eres espíritu. El espíritu no puede morir porque nunca nació. Tu verdadero ser nunca nació y nunca morirá. Eres espíritu eterno, divino, inmutable, en tu verdadera naturaleza. Todo el universo es una creación espiritual, pero lo vemos de forma limitada. ¿Alguna vez has visto una ventana de cristal estriado
y sabes que si miras a la calle a través de esta ventana, todo estará distorsionado. Sin embargo, sabes que la distorsión surge de tu visión errónea. Nuestra falsa visión hace que nos conozcamos a nosotros mismos, solo desde un aparente nacimiento, hasta una aparente muerte. Pero esto también es una ilusión. Esta visión distorsionada del espíritu es realmente lo que conocemos como materia. Eucken dice: la realidad es un mundo espiritual independiente, no condicionado por el mundo aparente de los sentidos. Y esto es la sustancia. El séptimo aspecto principal de Dios es el principio. Y este es probablemente el que menos se entiende. ¿Qué significa la palabra principio? Consideremos algunos principios generalmente aceptados. El agua busca su propio nivel. Este es un principio. No es solo un curso tomado por la gota particular de agua en una localidad particular. Es cierto para todo el agua en todas partes. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa qué tipo de triángulo se considere, mientras sea un triángulo, este principio se mantiene. Estos principios eran ciertos hace 1.000 millones de años y seguirán siéndolo dentro de 1.000 millones de años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. La oración es respondida porque Dios es principio, eternamente manifestado de la misma manera. Cuando oramos correctamente nos ponemos en armonía con su ley del ser. La oración no pide a Dios que cambie las leyes para nuestra convivencia temporal, sino que nos pone en sintonía, por así decirlo, con el principio divino. Si Dios hiciera excepciones porque estuviéramos en grandes dificultades, lo que, debido a su naturaleza, nunca podría hacer, nunca sabríamos a qué atenernos. Si la ley de la gravedad se suspendiera ocasionalmente sin previo aviso, digamos porque un hombre muy importante se hubiera caído de un tejado, ya saben lo que le pasaría al mundo. Cada uno de los 7 aspectos principales es una cualidad distinta, como los elementos de la química. Un elemento químico, como sabes, no es solo el mismo y nada más. El oxígeno es un elemento porque no hay nada más que oxígeno en él. En cambio, el agua es un compuesto, una combinación de hidrógeno y oxígeno. No hay muchos atributos de Dios, como la sabiduría, la belleza, la alegría, etc. Pero son compuestos, formados por 2 o más de los 7 aspectos principales. La sabiduría, por ejemplo, es el equilibrio perfecto entre la inteligencia y el amor. La belleza es el equilibrio perfecto de la vida, la verdad y el amor. En cualquier obra de arte verdadera encontrarás que estos 3 aspectos están equilibrados. Hay muchas relaciones e interdependencias de este tipo. No puedes arrancar una flor sin que se produzca el temblor de una estrella. El estudio de la investigación está bien en su momento y lugar, pero ninguna cantidad de ellos te sacará de una dificultad correcta. Nada más que el trabajo práctico en tu propia conciencia lo hará. La oración científica es la llave de oro de la armonía y la felicidad. No necesitas tomar la palabra de nadie, y no debes hacerlo. Simplemente pruébalo por ti mismo y verás. Seas quien seas, estés donde estés, la llave de oro de la armonía está en tu mano. Esto se debe a que es Dios quien trabaja, y no tú. Por lo que tus limitaciones o debilidades particulares no tienen importancia en el proceso. Tú solo eres el canal a través del cual la acción divina tiene lugar, y lo que debes hacer es primero quitarte de en medio. El método de trabajo es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es esto. Deja de pensar en la dificultad, sea cual sea, y piensa más bien en Dios. Esta es la regla completa.
Y si solo haces esto, el problema, cualquiera que sea, desaparecerá de inmediato. Puede ser grande o pequeño. Puede referirse a la salud, a las finanzas, a un pleito, a una disputa, a un accidente o a cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que sea, deja de pensar en ello y piensa en Dios en su lugar. Eso es todo lo que tienes que hacer. La cosa no puede ser más sencilla, ¿verdad? Y sin embargo, nunca deja de funcionar cuando se le hace una prueba justa. Con Dios todo es posible. Mateo 19:26. Trabaja ensayando todo lo que sabes de Dios. Dios es sabiduría, verdad, amor inconcebible. Él está presente en todas partes, tiene un poder infinito, lo sabe todo. No importa lo bien que creas entender estas cosas, repásalas repetidamente. La regla es pensar en Dios, y si estás pensando en tu dificultad, no estás pensando en Dios. Estar mirando continuamente por encima del hombro para ver cómo progresan las cosas es fatal, porque eso es pensar en la dificultad, y tú debes pensar en Dios y en nada más. Tu objetivo es alejar el pensamiento de la dificultad de tu conciencia, al menos por unos momentos, sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Si puedes estar absorto en esta consideración del mundo espiritual, de manera que realmente te olvides, por un tiempo, de todo el problema por el que empezaste a orar, encontrarás que tu problema cae en una nueva perspectiva, en nuevas relaciones, de modo que ya no es una dificultad. Tú hiciste el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú lo conservas todo. Nehemías 9:6. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job 31:4. Para ponerle la llave de oro a una persona problemática o a una situación difícil, piensa: ahora voy a ponerle la llave de oro a Juan o a María o a este peligro amenazado. Luego eleva a Juan o a María o al peligro a la presencia de Dios y piensa solo en Dios. A partir de ese momento, la persona es seguramente una persona mejor, más sabia y más espiritual. Un pleito pendiente u otra dificultad probablemente se desvanecerá sin llegar a una crisis, haciéndose justicia a todas las partes implicadas. Oh Señor Dios, tú eres ese Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido esta bondad a tu siervo. Segunda de Samuel 7:28. Hemos dicho que la llave de oro es sencilla, y así es. Pero, por supuesto, no siempre es fácil de tumbar. Si estás muy asustado o preocupado, puede ser difícil, al principio, alejar tus pensamientos de las cosas materiales. Pero repitiendo constantemente alguna afirmación de la verdad absoluta que te atraiga, como no hay más poder que el de Dios, o soy el Hijo de Dios, encajado y rodeado por la perfecta paz de Dios, o Dios es amor, o me está guiando ahora. O quizá lo mejor y más sencillo de todo, simplemente Dios está conmigo. Pronto descubrirás que tu mente se aclara. No te esfuerces, mantén la calma, pero persiste. Cada vez que encuentres que tu atención se desvía, vuelve a dirigirla directamente a Dios. No intentes pensar de antemano en cuál será la solución de tu dificultad. Esto se llama técnicamente esbozar, y solo retrasa la demostración. Pero deja a Dios la cuestión de los caminos y los medios. Tú quieres salir de tu dificultad. Eso es suficiente. Haz tu parte, y Dios nunca dejará de hacer la suya. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será liberado. Joel 2:32. Hay algunas grandes leyes
que rigen todo el pensamiento, al igual que hay algunas leyes fundamentales en la química. Sabemos que el control del pensamiento es la clave del destino, y para aprender el control del pensamiento tenemos que conocer y comprender estas leyes. Una de las grandes leyes mentales es la ley de la sustitución. Esto significa que la única manera de deshacerse de un determinado pensamiento es sustituirlo por otro. No puedes descartar un pensamiento directamente. Solo puedes hacerlo sustituyéndolo por otro. Si te digo, no pienses en la Estatua de la Libertad, por supuesto que inmediatamente piensas en ella. Si dices, no voy a pensar en la Estatua de la Libertad, eso es pensar en ella. Pero si te interesas por otra cosa, te olvidas por completo de la Estatua de la Libertad. Y esto es un caso de sustitución. Cuando te vengan pensamientos negativos, no luches contra ellos, sino piensa en algo positivo. Preferiblemente piensa en Dios. Pero si eso es difícil en ese momento, dirige tu atención a algo muy diferente. Pero yo os digo que no resistáis el mal. Mateo 5:39. Con él está la sabiduría y la fuerza. Tiene consejo y entendimiento. Job 12:13. Otras de las grandes leyes mentales es la ley de la relajación. En todo trabajo mental, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Esto es justo lo contrario de lo que encontramos en el plano físico. Pero no nos sorprenderá porque sabemos que en muchos casos, las leyes de la mente son el reverso de las leyes de la materia. En el plano físico, cuanto más fuerte aprietes un taladro, más rápido atravesarás una tabla. Cuanto más fuerte se martille un clavo, antes se clavará en la pared. Pero cualquier intento de presión mental está condenado al fracaso. Porque en el momento en que comienza la tensión, la mente deja de funcionar de forma creativa. Cuando intentas forzar las cosas mentalmente, cuando intentas apresurarte mentalmente, simplemente detienes tu poder creativo. En todo el trabajo mental hay que ser relajado, ir suave, sin prisas, ya que el esfuerzo se derrota a sí mismo. En la tranquilidad y en la confianza estará tu fuerza. Isaías 30:15. Actividad. Tan pronto como la mente subconsciente acepta cualquier idea, inmediatamente comienza a tratar de ponerla en práctica, utilizando todos sus recursos, y estos son mucho mayores de los que comúnmente se supone, para ese fin. Utiliza todos los conocimientos que ha reunido, la mayoría de los cuales ha olvidado totalmente, para llevar a cabo su propósito. Moviliza los muchos poderes mentales que posees, la mayoría de los cuales nunca utilizas conscientemente. Aprovecha la energía ilimitada de la mente de la raza. Alinea todas las leyes de la naturaleza que operan tanto dentro como fuera de ti, para salirse con la suya. A veces logra su propósito inmediatamente. Otras veces tarda un poco, a veces tarda mucho. Pero si la cosa es totalmente imposible, el subconsciente la llevará a cabo una vez que acepte la idea. Esta ley es válida tanto para las cosas como para las malas ideas. Esta ley, cuando se usa negativamente, trae enfermedad, problemas y fracaso. Pero cuando se usa positivamente, trae curación, libertad y éxito. Nosotros damos las órdenes. El subconsciente hace el trabajo. Su secreto está con los justos. Proverbios 3:32. La práctica hace la perfección. Este conocido proverbio encarna una de las grandes leyes de la naturaleza humana, y al ser una ley, nunca se rompe bajo ninguna circunstancia. Sencillamente, no hay logros sin práctica. Y cuanta más práctica, siempre que se haga de forma inteligente, mayor será la competencia y antes se alcanzará. Esto es cierto en todas las ramas inimaginables del esfuerzo humano.
La práctica es el precio de la competencia. En la metafísica, los efectos de esta ley son especialmente sorprendentes. El control del pensamiento es enteramente una cuestión de práctica inteligente. Y la verdadera religión bien puede resumirse como la práctica de la presencia de Dios. Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores. Santiago 1:22. Es una ley mental inquebrantable, que tienes que perdonar a los demás. Si quieres demostrar que has superado tus dificultades y hacer un verdadero progreso espiritual, la importancia vital del perdón puede ser no obvia a primera vista, pero puedes estar seguro de que no es casualidad el hecho de que todos los grandes maestros espirituales, desde Jesucristo hacia abajo, hayan insistido tanto en ello. Debes perdonar las heridas, no solo de palabra o de forma, sino en tu corazón. Y eso es lo esencial. Lo haces, no por el bien de la otra persona, sino por tu propio bien. El resentimiento, la condena, la ira y el deseo de ver a alguien castigado son cosas que pudren el alma. Tales cosas sujetan tus problemas a ti con remaches. Te encadenan a muchos otros problemas que en realidad no tienen nada que ver con los agravios originales. No dando mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que habéis sido llamados para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Todo pensamiento se compone de dos factores: el conocimiento y el sentimiento. Un pensamiento consiste en un trozo de conocimiento con una carga de sentimiento. Y es el sentimiento el único que da poder al pensamiento. Por muy importante o magnífico que sea el contenido del conocimiento, si no hay sentimiento unido a él, no ocurrirá. Por otro lado, no importa lo poco importante o insignificante que sea el contenido del conocimiento, si hay una gran carga de sentimiento, algo sucederá. Es diferente que el contenido de los conocimientos sea correcto o no, siempre y cuando tú lo creas. Recuerda que lo importante es lo que realmente creemos. Un informe sobre algo puede ser totalmente falso, pero si lo crees, tiene el mismo efecto sobre ti, como si fuera cierto. Y ese efecto dependerá, de nuevo, de la cantidad de sentimientos que tenga. Cuando comprendemos esta ley, vemos la importancia de aceptar la verdad con alegría, en cada fase de nuestra experiencia. Tú me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría. Salmos 16:1. Lo que piensas crece. Esa es una máxima oriental y resume perfectamente la mayor y más fundamental de todas las leyes de la mente. Lo que piensas crece. Todo lo que permites que ocupe tu mente, lo magnificas en tu propia vida. Ya sea que el tema de tu pensamiento sea bueno o malo, la ley funciona y la condición crece. Cualquier tema que mantengas fuera de tu mente tiende a disminuir en tu vida, porque lo que no utilizas se atrofia. Cuanto más pienses en tus agravios o en las injusticias que has sufrido, más pruebas de este tipo seguirás recibiendo. Cuanto más pienses en la buena fortuna que has tenido, más buena fortuna te llegará. Esta es la ley básica, fundamental y global de la mente. Y en realidad, toda la enseñanza psicológica y metafísica es poco más que un comentario sobre esto. Lo que se piensa al crecer. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas. Filipenses 4:8.
La verdad está dentro de nosotros mismos. No hace falta que se levante. De las cosas externas, lo que sea que creas, hay un centro interior en todos nosotros, donde la verdad mora en plenitud y alrededor, muro sobre muro, la carne burda la encierra. Esta perfecta y clara percepción, que es la verdad, una malla carnal, desconcertante y perversa lo ata, y hace que todo sea un error. Y saber más bien consiste en abrir un camino, de donde puede escapar el esplendor aprisionado, al efectuar la entrada para una luz. Se supone que no. Robert Browning. Paracelsus. Parte 1. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El Padre Nuestro es el más importante de todos los documentos cristianos. Todo aquel que busque seguir el camino que Jesús guió, debe rezar el Padre Nuestro inteligentemente cada día. La gran oración es una fórmula compacta para el desarrollo del alma. Está diseñada con el mayor cuidado para ese propósito específico, para que aquellos que la usen regularmente, con comprensión, experimenten un verdadero cambio de alma. Lo que importa es el cambio de alma. La mera adquisición de conocimientos recibidos intelectualmente no produce ningún cambio en el alma. Lo primero que observamos es que la oración se divide naturalmente en 7 cláusulas. Esto es característico de la tradición oriental. El 7 simboliza la plenitud individual, la perfección del alma individual, al igual que el número 12. En la misma convención, representa la plenitud corporativa. Las 7 cláusulas están reunidas en perfecto orden y secuencia, y contienen todo lo necesario para la alimentación del alma. Cuanto más se analiza el Padre Nuestro, más maravillosa se ve su construcción. Así pues, orad. Mateo 6:9. Febrero. 1 de febrero. Padre Nuestro. Esta simple declaración fija claramente la naturaleza y el carácter de Dios. Dice todo lo que el hombre necesita saber sobre Dios, sobre sí mismo y sobre su prójimo. Oliver Wendell Holmes dijo: Mi religión se resume en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro. Padre Nuestro. En esta cláusula, Jesús establece de una vez por todas que la relación entre Dios y el hombre es la del Padre e Hijo. Esto elimina cualquier posibilidad de que la deidad pueda ser el tirano implacable y cruel. La mayoría de los hombres y mujeres se comportan de la mejor manera posible cuando tratan con sus hijos. Hablando de la misma verdad en otro lugar, Jesús dijo: Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7:1. Nótese que esta cláusula que fija la naturaleza de Dios, fija al mismo tiempo la naturaleza del hombre. Es una ley cósmica, que lo semejante engendra lo semejante. No es posible que un rosal produzca lirios, o que una vaca dé a luz a un potro. La descendencia debe ser de la misma naturaleza que el Padre. Y así, puesto que Dios es espíritu divino, el hombre debe ser también esencialmente espíritu divino, digan lo que digan las apariencias. De un golpe, esta enseñanza de Jesús barrió el 99% de toda la antigua teología, con su Dios vengador, sus individuos elegidos y favorecidos, su fuego del infierno eterno y toda la demás parafernalia horrible de la imaginación enferma y aterrorizada del hombre. Dios existe,
Y el Dios eterno, omnipotente y omnipresente, es el Padre amoroso de la humanidad. Si meditaras sobre este hecho, hasta que tuvieras algún grado de comprensión de lo que realmente significa, la mayoría de tus dificultades y dolencias físicas desaparecerían, porque tienen su origen en el miedo. Si pudieras comprender hasta cierto punto que la sabiduría omnipotente es tu Padre viviente y amoroso, la mayoría de tus temores desaparecerían. Si pudieras darte cuenta por completo, todo lo negativo en tu vida se desvanecería. Ahora ves el objeto que Jesús tenía en mente cuando puso esta cláusula en primer lugar. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Ahora bien, la oración no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Y esto indica, más allá de la posibilidad del error, la verdad de la hermandad del hombre. Nos llama la atención desde el principio sobre el hecho de que todos los hombres son hijos de un solo Padre, y que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Aquí Jesús corta la ilusión de que los miembros de cualquier nación o raza, o territorio, o grupo, o clase, son a los ojos de Dios superiores a cualquier otro grupo. El último punto es el mandato implícito de que debemos rezar no solo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, aunque así lo intentemos. En un sentido mucho más literal de lo que la gente sabe, somos miembros de un solo cuerpo. Padre nuestro, un explosivo espiritual que acabará por destruir todo tipo de ataduras humanas. Reza bien quien ama bien, tanto al hombre como al pájaro y a la bestia. El que ora mejor, ama mejor a todas las cosas grandes y pequeñas. Porque el querido Dios que nos ama, hizo y ama a todos. Colwright. Pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te lo dirán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, y a los peces del mar te declararán, que la mano del Señor ha hecho esto. Job 12, del 7 al 9. Habiendo establecido claramente la paternidad de Dios y la hermandad del hombre, Jesús pasa a describir los hechos fundamentales de la existencia. La naturaleza de Dios es estar en el cielo, y la del hombre es estar en la tierra. Porque Dios es la causa y el hombre es la manifestación. Aquí el cielo significa Dios o la causa, porque en la fraseología religiosa, el cielo es el término para la presencia de Dios. La palabra tierra significa manifestación, y la función del hombre es manifestar o expresar a Dios como causa. En otras palabras, Dios es la causa infinita y perfecta de todas las cosas. Pero la causa tiene que ser expresada, y Dios se expresa por medio del hombre. El destino del hombre es expresar a Dios en toda clase de formas religiosas. Expresar significa presionar hacia afuera, o traer a la vista. Cada rasgo de tu vida es realmente una manifestación o expresión de algo existente en tu alma. Dado que son los malentendidos sobre la relación entre Dios y el hombre los que conducen a todas nuestras dificultades, vale la pena cualquier esfuerzo para comprender correctamente esta relación. Tratar de tener una manifestación sin causa es ateísmo y materialismo, y sabemos a dónde conducen. Padre nuestro que estás en el cielo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y caminaré en ellos. Segunda de Corintios 6:16.
Si rastreamos la derivación de la palabra santificado, descubriremos un hecho extraordinariamente significativo. La palabra santificado tiene la misma raíz que santo, íntegro, sanar, sano o curado. Así vemos que la naturaleza de Dios es completa y perfecta, totalmente buena. De este hecho se derivan algunas consecuencias muy notables. Hemos acordado que un efecto debe ser similar en su naturaleza a su causa. Y así, porque la naturaleza de Dios es santa, todo lo que es proyectado por esa causa debe ser también santo o perfecto. Dios no puede causar o enviar nada que no sea el bien perfecto. Dios no puede, como la gente piensa a veces, enviar enfermedades o problemas o accidentes, mucho menos la muerte, ya que estas cosas son diferentes a su naturaleza. Eres de ojos más puros para contemplar el mal, y no puedes mirar la iniquidad. Habacuc 1:13. Venga tu reino. Mateo 6:10. El hombre, siendo manifestación o expresión de Dios, tiene ante sí un destino ilimitado. Su trabajo consiste en expresar, en forma concreta y definida, las ideas que Dios le proporciona. Y para ello debe tener poder creador. De lo contrario, no sería más que una máquina a través de la cual Dios trabaja. Un autómata. Pero el hombre, al tener la naturaleza de su padre, sigue siendo un creador. Observa que la palabra individuo significa indiviso. La conciencia del hombre no está separada de la conciencia de Dios. Venga tu reino. Significa que nuestro deber es traer más y más ideas de Dios a la manifestación concreta en este plano. Para eso estamos aquí. El viejo dicho, Dios tiene un plan para cada hombre y tiene uno para ti, es bastante correcto. Si tan solo puedes encontrar lo que Dios quiere que hagas y lo haces, encontrarás que todas las puertas se abrirán para ti y serás gloriosamente feliz. Hay un verdadero lugar en la vida para cada uno de nosotros, donde podemos traer el reino de Dios a la manifestación y verdaderamente decir, tu reino viene. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Ahora bien, con demasiada frecuencia, elegimos utilizar nuestro libre albedrío de forma negativa, permitiéndonos pensar de forma egoísta. Y este pensamiento erróneo nos trae todos los problemas. En lugar de comprender que nuestra naturaleza esencial es expresar a Dios, estar siempre en los asuntos de nuestro Padre, tratamos de establecer nuestra propia cuenta. Abusamos de nuestro libre albedrío, tratando de trabajar aparte de Dios. Y el resultado natural es toda la enfermedad, la pobreza, el pecado, los problemas y la muerte que encontramos en el plano físico. No debemos ni por un momento tratar de hacer planes o arreglos sin referencia a Dios, ni suponer que podemos ser felices o tener éxito si buscamos cualquier otro fin, que no sea hacer su voluntad. Nuestro negocio es llevar toda nuestra naturaleza tan rápido como podamos a la conformidad con la voluntad de Dios. En su voluntad está nuestra paz, dijo Dante, y la Divina Comedia es realmente un estudio sobre los estados fundamentales de conciencia. El infierno representando el estado del alma que se esfuerza por vivir sin Dios. El paraíso representando el estado del alma que ha logrado su unidad consciente con la voluntad divina. O este sublime conflicto del alma, el que arrancó del corazón del gran Agustín el grito: «Nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que se encuentren en ti. Danos hoy nuestro pan de cada día». Mateo 6:1. Porque somos hijos de un Padre amoroso,
Tenemos derecho a esperar que Dios nos proporcione todo lo que necesitamos. Si lo esperamos con fe y comprensión, nunca buscaremos en vano. La voluntad de Dios es que todos llevemos una vida más sana y feliz, llena de experiencias alegres, que nos desarrollemos libremente con constancia. Para ello, necesitamos cosas como el alimento, el vestido, la vivienda, los medios de transporte, los libros, etc. Sobre todo, necesitamos la libertad. En la oración, todas estas cosas están incluidas bajo el título de pan, es decir, no solo el alimento general, sino todas las cosas necesarias para una vida sana, libre y armoniosa. Pero para obtener estas cosas tenemos que reclamarlas, y tenemos que reconocer solo a Dios como fuente y manantial de todo nuestro bien. La carencia de cualquier tipo siempre se debe a que hemos buscado nuestro suministro en alguna fuente secundaria, en lugar de hacerlo en Dios mismo, el autor y dador de la vida. La gente piensa que su suministro proviene de ciertas inversiones, o de un negocio, o de un empleador, tal vez, mientras que estos son simplemente los canales a través de los cuales viene, siendo Dios la fuente. Un canal particular es probable que cambie, porque el cambio es una ley cósmica para la manifestación. El estancamiento es realmente la muerte. Pero mientras te des cuenta de que la fuente de tu suministro es el único espíritu inmutable, todo está bien. El desvanecimiento de un canal no será más que la señal para la apertura de otro. En su significado más íntimo e importante, el pan de cada día significa la realización de la presencia de Dios, un sentido real de que Dios existe no solo en forma nominal, sino como la gran realidad. Podemos confiar en Él para que nos proporcione todo lo que necesitamos tener, nos enseñe todo lo que necesitamos saber y guíe nuestros pasos para que no cometamos errores. Esto es Emmanuel, oh Dios con nosotros. Pero mi Dios suplirá toda vuestra necesidad. Filipenses 4:19. El error común, por supuesto, es suponer que un reconocimiento formal de Dios es suficiente, o que hablar de las cosas divinas es lo mismo que poseerlas. Pero esto es exactamente igual a suponer que mirar una bandeja de comida o discutir la composición química de diversos alimentos es lo mismo que comer realmente una comida. Este error es el responsable de que a veces se rece por una cosa durante años, sin ningún resultado tangible. Si la oración es una fuerza, no es posible rezar sin que ocurra nada. Reza con regularidad y en silencio. Recuerda que en todo trabajo mental, el esfuerzo y la atención se vencen a sí mismos, y entonces, enseguida llegará la realización. Otra razón por la que el símbolo del pan para la experiencia de la presencia de Dios es tan revelador es que el acto de comer alimentos es esencialmente una cosa que debe hacerse para uno mismo. Nadie puede asimilar la comida para otro. Del mismo modo, la realización de la presencia de Dios es algo que nadie puede hacer por nosotros, porque Él satisface el alma anhelante y sacia el alma hambrienta con la bondad. Salmos 107, 9. Al hablar de pan de vida, Jesús lo llama nuestro pan de cada día. La razón de esto es muy fundamental. Nuestro contacto con Dios debe ser un contacto vivo. Es nuestra actitud momentánea que la rige nuestro ser. He aquí que ahora es el tiempo aceptable. He aquí que ahora es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. Lo más inútil del mundo es tratar de vivir sobre una realización pasada. Lo que significa vida espiritual para ti es tu realización de Dios aquí y ahora. Agradece la experiencia de ayer, sabiendo que está contigo para siempre en el camino de conciencia que provocó.
pero no te apoyes en ella, ni un solo momento para la necesidad de hoy. El maná en el desierto es el prototipo del Antiguo Testamento de este alimento diario. Al pueblo que vagaba por el desierto, se le dijo que se le suministraría maná del cielo todos los días, pero que en ningún caso debería tratar de guardarlo para el día siguiente. Cuando, a pesar de la regla, algunos de ellos trataron de vivir con la comida de ayer, el resultado fue la peste o la muerte. Lo mismo ocurre con nosotros. El arte de la vida es vivir en el mismo presente y hacer que ese momento sea lo más perfecto posible al darnos cuenta de que somos los instrumentos y la expresión de Dios mismo. Perdona vuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Esta cláusula es el punto de inflexión de la oración. Es la clave estratégica. Después de decirnos lo que es Dios, lo que es el hombre, cómo funciona el universo, cómo debemos hacer nuestro propio trabajo, cuál es nuestro verdadero alimento o suministro, y la forma en que podemos obtenerlo, ahora llega el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el problema central de la vida. El pecado es un sentimiento de separación de Dios, y es la mayor tragedia de la experiencia humana. Está, por supuesto, enraizado en el egoísmo. Es esencialmente un intento de obtener un supuesto bien, al que no tenemos derecho en justicia. Es un sentido de existencia personal, aislada y que se preocupa por sí misma, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro verdadero yo es uno con Dios, indiviso de Él, expresando sus ideas y dando testimonio de su naturaleza, puesto que todos somos uno con el gran todo del que formamos parte espiritualmente. Se deduce que somos uno con todos los hombres. El mal, el pecado, la caída del hombre, de hecho, es esencialmente el intento de negar esta verdad. Intentamos vivir al margen de Dios. Actuamos como si pudiéramos tener planes y propósitos e intereses separados de Él. Todo esto, si fuera cierto, significaría que la existencia no es una y armoniosa, sino un caos de competencia y lucha. Pero, por supuesto, no es cierto. Y ahí está la alegría de la vida. Cuando repetimos la gran oración de forma inteligente, de repente nos vemos atrapados y agarrados como una prensa, por lo que debemos afrontar este problema de separación de Dios. Debemos extender el perdón a todos. Observa que Jesús no dice, perdona mis ofensas y trataré de perdonar a los demás. Nos obliga a declarar que hemos perdonado realmente, y hace depender de ello nuestra pretensión de perdón. ¿Quién podría estar tan loco como para esforzarse en buscar el reino de Dios, sin desear ser liberado de su propio sentimiento de culpa? Estamos atrapados en la posición ineludible de que no podemos exigir nuestra propia liberación antes de haber liberado a nuestro hermano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 139, 23. Y como querráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también con ellos lo mismo. Lucas 6:31. El perdón de los demás es el vestíbulo del cielo. Tienes que deshacerte de todo resentimiento y condena de los demás, y no menos importante, de la autocondena y el remordimiento. Tienes que perdonarte a ti mismo, pero no puedes perdonarte sinceramente, hasta que no hayas perdonado primero a los demás. Por supuesto, nada en todo el mundo es más fácil que perdonar a las personas que no nos han hecho mucho daño. Pero lo que la ley del ser requiere de nosotros es que perdonemos las mismas cosas que son tan difíciles de perdonar, que al principio parece imposible hacerlo.
Pero el Padre Nuestro hace que nuestra propia salida de la culpa y la limitación dependa precisamente de esto. Si tus oraciones no están siendo respondidas, busca en tu conciencia y ve si no hay alguna vieja circunstancia por la que todavía estás resentido. Busca y comprueba que no estás guardando realmente rencor contra algún individuo o algún grupo. Si es así, entonces tienes que realizar un acto de perdón, y cuando lo hagas, probablemente harás tu demostración. Si no puedes perdonar en este momento, tendrás que esperar tu demostración hasta que puedas hacerlo. Y tendrás que posponer también el terminar tu recital del Padre Nuestro. Si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. Liberar a los demás significa liberarse a uno mismo, porque el resentimiento es en realidad una forma de apego. Es una verdad cósmica que se necesitan dos para hacer un prisionero y un carcelero. No existe la posibilidad de ser un prisionero por cuenta propia. Además, el carcelero es tan prisionero como su carga. Cuando guardas resentimiento contra alguien, estás atado a esa persona por una cadena mental. Estás atado por un lazo cósmico a la cosa que odias. La persona que quizá más te disgusta en todo el mundo es la misma a la que te estás atando con un gancho más fuerte que el acero. ¿Es esto lo que deseas? ¿Es esta la condición en la que deseas seguir viviendo? Recuerda que perteneces a aquello con lo que estás vinculado en el pensamiento. Y en algún momento, si ese lazo perdura, el objeto de tu resentimiento será traído de nuevo a tu vida, quizá para hacer aún más estragos. Nadie puede permitirse tal cosa, y por eso debes cortar todos esos lazos mediante un claro acto de perdón. Debes soltarlo y dejarlo ir. Al perdonar, te liberas, salvas tu alma. Y como la ley del amor actúa por igual para nosotros y otros, ayudas a salvar también su alma. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Salmos 55:22. La técnica del perdón no es muy difícil cuando se entiende cómo. Lo único que es esencial es la voluntad de perdonar. Siempre que desees perdonar al ofensor, la mayor parte del trabajo ya está hecho. El método para perdonar es este. Ponte a solas en silencio. Repite cualquier oración que te atraiga. O lee un capítulo de la Biblia. Luego di en voz baja: perdono plena y libremente a X, mencionando el nombre del ofensor. Lo suelto y lo dejo ir. Dejo de lado la carga. Él es libre ahora, y yo también soy libre. La verdad de Cristo nos ha liberado a ambos. Doy gracias a Dios. En ningún caso repitas este acto de perdón, porque hacerlo por segunda vez sería repudiar tácticamente su propia obra. Después, cada vez que te venga a la mente el recuerdo del ofensor o de la ofensa, bendice brevemente al delincuente y desecha el pensamiento. Hazlo. Las tantas veces que el pensamiento vuelva a aparecer, descubrirás que toda la amargura y el resentimiento han desaparecido, y que ambos son libres, con la perfecta libertad de los hijos de Dios. Su perdón es completo. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mateo 6:13. Muchas personas sinceras piensan que Dios no podría llevar a nadie a la tentación en ninguna circunstancia, y que Jesús no podría haber dicho lo que representa que dijo, por lo que se busca otra redacción más acorde con el tono general de su enseñanza. Todo esto, sin embargo, es innecesario. Los hechos son los siguientes. Cuanto más rezas, más sensible te vuelves y más poderosas son tus oraciones.
pero también te vuelve susceptible a formas de tentación que simplemente no acosan a los que están en una etapa anterior. Te esperan tentaciones sutiles y poderosas. Tentaciones de trabajar por la gloria propia, por la distinción personal. Tentaciones de preferencias personales distintas de la perfecta imparcialidad. Más allá de todas las demás tentaciones, el pecado mortal del orgullo espiritual. Muchos que han superado todas las demás pruebas han caído en la justicia propia, que ha caído como una cortina de acero entre ellos y Dios. Algunos escritores antiguos eran tan conscientes de estos peligros que hablaban del alma como si fuera desafiada por varias pruebas, mientras atravesaba el camino ascendente. El viajero se detenía en varias barras de la autopista y era probado por alguna prueba para determinar si estaba listo para seguir avanzando. Si lograba pasar la prueba, se le permitía continuar su camino con la bendición del retador. Ahora bien, algunas almas menos experimentadas, deseosas de avanzar rápidamente, han deseado precipitadamente someterse inmediatamente a toda clase de pruebas, e incluso han buscado por ahí, tratando de encontrar dificultades que superar, olvidando el mandato de nuestro Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Prácticamente le han desafiado a que les ponga dificultades. Por eso Jesús ha insertado esta cláusula, en la que pide que no tengamos que enfrentarnos a nada que sea demasiado para nuestro entendimiento. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Mateo 6:13. Este es un maravilloso dicho genómico que resume la verdad esencial de la omnipresencia y la totalidad de Dios. Sabemos que Dios es el único poder, y por eso, cuando trabajamos, es realmente Dios quien trabaja por medio de nosotros. Así como el pianista produce su música por medio de o a través de sus dedos, así puede pensarse que la humanidad consiste en los dedos de Dios. Suyo es el poder. Si cuando tienes algo que hacer, mantienes el pensamiento, la inteligencia divina está trabajando a través de mí ahora. Realizarás las tareas más difíciles. El maravilloso cambio que se produce en nosotros, cuando nos damos cuenta gradualmente de lo que significa en la verdad omnipresencia de Dios, transfigura todas las fases de nuestra vida, convirtiendo la tristeza en alegría, la edad en juventud y la torpeza en luz y vida. Esta es la gloria. Dios quiso que tuviéramos dominio sobre nuestras vidas, que fuéramos los capitanes de nuestras almas. Por supuesto, en el barco de la vida no puedes llegar a puerto si no tienes todas las velas desplegadas. Debes perseguir la vida espiritual de todo corazón. No puedes esperar llegar a puerto. Si eres fiel en tus oraciones y meditaciones por un tiempo, y luego, por un tiempo te olvidas de Dios. Eres el capitán de tu alma cuando puedes decir con Jesús, yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Cuando estés rezando o meditando sobre una cosa en particular, debes manejarla mentalmente con mucho cuidado. Lo ideal es no pensar en ello en absoluto, excepto cuando se está rezando por ello. Además, hablar con otras personas sobre ello es muy probable que invite al fracaso. Cuando se te presente un nuevo problema, niégate a considerarlo si no está a la luz de la verdad. Yo llamo a esto poner un tema en cuarentena. Incluso un viejo problema de larga data puede ser puesto en cuarentena. Hoy, siempre que usted se lo tome en serio y rompa resueltamente el hábito de pensar constantemente en ese problema. Siempre que piensas en cualquier tema, lo estás tratando con tu pensamiento, ya sea para bien o para mal.
El labio de la verdad se mantendrá para siempre. Proverbios 12:19. El hombre es un ser mental, y saber esto es el primer paso para el camino hacia la libertad y la prosperidad, ya que mientras te creas principalmente físico, un tipo de animal superior, permanecerás en la esclavitud, esto es, a tus propios hábitos de pensamiento, porque no hay otra esclavitud. Puesto que eres un ser mental, verás lo insensato que es que te esfuerces en mejorar tus condiciones, alterando tu entorno, mientras dejas tu mente sin cambiar. Intentar esto es prever la decepción. La mente es la causa y la experiencia es el efecto. Si no te gusta la experiencia o el efecto que obtienes, el remedio obvio es alterar la causa, y entonces el efecto naturalmente se alterará también. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro de la copa y del plato, para que también quede limpio lo de fuera. Mateo 23:26. Hay una anécdota del lejano oeste que contiene una maravillosa lección. Parece ser un grupo de cazadores. Al ser llamados a abandonar su campamento, dejaron la hoguera desatendida, con una tetera de agua hirviendo sobre ella. En ese momento, un viejo oso salió del bosque, y al ver la tetera con la tapa bailando encima, la agarró rápidamente. El agua hirviendo le escaldó mucho, pero en lugar de dejar caer la tetera al instante, procedió a abrazarla con fuerza, siendo esta la idea de defensa de un oso. Por supuesto, cuanto más la abrazaba, más le quemaba, y cuanto más le quemaba, más la abrazaba, y así en un círculo vicioso hasta la perdición del oso. Esto ilustra perfectamente la forma en que muchas personas abrazan sus dificultades a su pecho, ensayando constantemente con ellos mismos y con los demás. Cada vez que te sorprendas pensando en tus agravios, dite a ti mismo con severidad: abraza la pava, y piensa en cambio en Dios. Te sorprenderá la rapidez con la que se curan algunas heridas de larga duración. Mis ojos están siempre hacia el Señor. Salmos 25:15. Piensas, y tus pensamientos se materializan como experiencia. Y así es. Todo desconocido para ti como regla. Que en realidad estás tejiendo el patrón de tu propio destino, aquí y ahora, por la forma en que te permites pensar, día a día y durante todo el día. Tu destino está en gran medida en tus propias manos. Nadie más que tú mismo puede mantenerte abajo. Ni los padres, ni las esposas, ni los maridos, ni los empleadores, ni los vecinos, ni la pobreza, ni la ignorancia, ni ningún otro poder puede mantenerte fuera de ti mismo cuando hayas aprendido a pensar. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro lo harán. Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8 del 38 al 39. La principal revelación de la enseñanza de Jesucristo es la omnipresencia y la disponibilidad de Dios, y la creencia de que Dios no solo trasciende su universo, sino que está en todas partes inmanente en él, que habita en él. Si realmente crees en la existencia de Dios, debes ser feliz y alegre. Dios tiene todo el poder, y Dios es bueno, así que la vida también debe ser buena. Enfréntate al mundo con una sonrisa. Se lo debes a Dios, a tus compañeros, y sobre todo a ti mismo. Si vas con una cara como un viento del este, ¿qué puedes esperar atraer del mundo? Todos conocemos a personas que llevan una sonrisa fija, congelada, sin alegría, casi profesional. Una sonrisa así no es más que una onda permanente en la cara.
Sonríe, aunque te cueste un poco de esfuerzo, y manténla hasta que se vuelva espontánea. En el lenguaje gráfico de Hollywood, registre la alegría y manténgala. Porque saldréis con alegría. Isaías 55:12. Una fe comprensiva es la vida de la oración. Sin embargo, es un gran error luchar por producir una fe viva dentro de uno mismo. Únicamente eso puede acabar en fracaso. Lo que hay que hacer es actuar como si se tuviera fe. Actúa según lo que quieres demostrar y estarás expresando la verdadera fe. Este es el uso correcto de la voluntad, científicamente entendido. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que se hace a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y échate al mar, se hará. Mateo 21:21. Esta declaración de Jesús es quizá el pronunciamiento espiritual más tremendo que se haya hecho jamás. Jesús conocía la ley de la fe y lo demostró muchas veces. Moveremos montañas cuando estemos dispuestos a creer que podemos hacerlo. Y entonces no solo se moverán las montañas, sino que todo el planeta será redimido y reformado según el patrón del monte. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Esta es la advertencia de Pablo. Muchas personas entienden esto en principio, pero no lo demuestran porque no lo llevan a cabo. Lógicamente en la práctica. Durante la oración, construyen cuidadosamente la nueva estructura mental, pero tan pronto como termina su tiempo de oración, en lugar de preservar fielmente esa estructura intacta, la derriban de nuevo con pensamientos negativos. Obviamente, un albañil podría trabajar duro de esta manera, año tras año sin lograr nada. Si no consigues demostrarlo, probablemente se deba a la misma causa, la construcción seguida de la destrucción. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. En el momento en que te sorprendas a ti mismo elaborando un pensamiento negativo, debes rechazarlo al instante. No te detengas a decir adiós al error, sino que cambie inmediatamente tu atención a la presencia de Dios. De hecho, podemos decir que cuando el error se presenta a la conciencia, los primeros 5 segundos son de oro. Por lo tanto, consideren cuando vean la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. El que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas. Que el que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa. Y que el que esté en el campo, que no vuelva a tomar su ropa. Mateo 25, del 15 al 18. Jesús enseña esta lección a su manera gráfica. El lugar santo es tu conciencia, y la abominación de la desolación es cualquier pensamiento negativo, porque un pensamiento negativo significa creer en la ausencia de Dios en el punto en cuestión. Es imposible olvidar esta ilustración una vez que la hemos asimilado. La continuación a este audiolibro es En el silencio del alba. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.